iniciar el capítulo de diseño de alineamiento vertical. Les he liberado temprano en la mañana material del capítulo de alineamiento vertical, por si acaso. Bueno, ¿me esperan un momentito? Este capítulo, donde, bueno, como complementación, esto está extractado del manual, ¿no? Lo primero que se hace normalmente, tanto en el diseño manual, ¿no? Que ya no se hace, pero es la base para, digamos, el diseño computarizado, es hacer la planta, ¿no? Una vez de que se tiene la planta, se procede, ¿ya?, a realizar digamos, colocar los PIs en el vertical, lo que les había dicho cuando estábamos viendo justamente los planos de planta y los planos de perfil, ¿no? Y en cada PI vertical vamos a dibujar o vamos a diseñar las curvas verticales, ¿no? Tanto el alineamiento horizontal como el alineamiento vertical, ¿no?, está, digamos, controlado por los parámetros de diseño. Y los parámetros de diseño, como ya hemos visto, salen de principalmente los factores, digamos, de operabilidad, operativos del camino, ¿no?, que es tráfico, y en base a ello se determina la categoría. Con la categoría y la topografía se puede determinar, con el número de vehículos se puede determinar la categoría, y con la categoría y topografía se puede determinar la velocidad de operación, ¿no? Y conjuntamente, ya determinada la categoría, entramos a determinar otros parámetros, como por ejemplo pendiente máxima, ¿no? Y algunos otros parámetros con los cuales vamos a proceder a diseñar lo que es el alineamiento vertical, es decir, las curvas verticales, ¿no? Entonces, todo está relacionado con, entre sí, con lo que es el alineamiento horizontal, ¿no? Está relacionado con el alineamiento horizontal. Hay una velocidad que se denomina la B asterisco, ¿no?, que suele ser igual o mayor a la de proyecto, ¿no?, más 5 o más 10 kilómetros, ¿no? Y se suele trabajar con esta B asterisco en cierto tipo de curvas. ¿En cuáles? En el alineamiento vertical hay curvas cóncavas, ¿no?, que tienen una cavidad, ¿no?, y hay curvas convexas, ¿no?, las que, digamos, son una loma, ¿no? Entonces, en las convexas se suele trabajar con esta B asterisco, ¿no? Bien. Dentro de los parámetros de diseño que se utilizan, uno, ¿no?, el principal, es la pendiente máxima, ¿no? Dependiendo de qué categoría es, una vez que hemos determinado la categoría, en cada categoría se permiten mayores o menores pendientes, ¿no? Obviamente, en las más altas, ¿no?, que tienen más tráfico, las pendientes permisibles, máximas o admisibles son mucho menores, ¿no? Normalmente, cuando se tiene mucho tráfico, ¿ya?, las velocidades de diseño de proyectos son altas, ¿no? El tráfico es muy alto, el caso de las autopistas, y en ese caso, las pendientes máximas permisivas, ¿ya?, son
menores, ¿no? Acá estamos en 5, 4, 5, 4, dependiendo también de la velocidad de proyecto, ¿no? Entonces, si es 80, 5. Si es más alta velocidad, un poco menos la pendiente, ¿no? Y si es mucho más alta la velocidad, en el caso de llano, ¿no? Esto debe ser ondulado y esto montañoso en autopistas, ¿no? Se tiene que la pendiente máxima es 4%, que es relativamente baja, ¿no? Entonces, en el otro extremo de las categorías, cuando tenemos un caminito vecinal, donde las velocidades están entre 30 y 50, ¿ya? 30 para montaña y 50 cuando es llano, ¿no? Entonces, como no hay mucho tráfico, el tráfico es muy bajo y al mismo tiempo las velocidades son bajas, en ese caso se puede permitir pendientes muy altas. ¿Está claro esto? Entonces, las categorías más altas, menores pendientes, ¿no? Las categorías, digamos, más bajas, de menor categoría, mayores pendientes, ¿no? Entonces, con esto, normalmente, ¿qué hacemos? Vamos a hacer nuestro estudio de rutas con la pendiente máxima que corresponda a la categoría y topografía en el cual se encuentra nuestro proyecto. ¿Está bien? ¿Me escuchan, jóvenes, señoritas? Está bien, ingeniero. Sí, sí. Ya. Bueno, fuera de ello tienen ustedes, bueno, esta otra tabla con pendientes también, pero estas son pendientes, digamos, para alturas menores a 2.500. Cuando ya se sube digamos, de altitud, ¿ya? Para pendientes encima de 2.500, estas pendientes son diferentes, ¿no? En este caso anterior, se llegaba hasta 10 y 12%, ¿no? En cambio, fíjense, perdón, en este otro caso, ya para el caso de 30, que es la pendiente más alta, se llega solamente a 9, ¿no? Eso quiere decir de que cuando estamos en zonas de altura, las pendientes máximas que vamos a utilizar, ¿ya? Son menores que en el caso del nivel del mar. ¿Por qué? También puede suceder, ¿ya? Que al nivel del mar los motores pueden funcionar a plena potencia, ¿no? Sin embargo, con la altura su potencia va disminuyendo porque hay menos oxígeno y demás, ¿no? Entonces también eso influye y para alturas encima de los 2.500 metros, el manual presenta esta recomendación de pendientes un poco menores que las anteriores. También hay, esto lo han visto también, ¿no? Hay pendientes mínimas, ¿no? Como les había mencionado, normalmente una carretera no es horizontal. Si bien hemos hecho práctica, ejercicios con horizontal, la pendiente de la vía suele no ser cero, sino ser de una cierta pendiente, ¿no? Entonces, ¿por qué se debe esto? Porque el agua tiene que escurrir y para facilitar el escurrimiento la vía no puede ser horizontal, ¿no? Bueno, podría ser horizontal, pero las cunetas por donde circulan van a tener una pendiente. Eso quiere decir de que si la vía es horizontal, la cuneta va a ir hundiéndose en el sentido, digamos, de donde escurre el agua, ¿no? Y justamente para evitar eso, ¿no? También normalmente no se recomienda que la pendiente del eje sea horizontal, sino que tenga una mínima pendiente que puede ser, por ejemplo, la de la cuneta, ¿no? Entonces, no se suele diseñar con pendiente cero, sino suele haber una pendiente mínima del 0,5%. Y en otros casos se puede llegar hasta 0,2 o 0,35 dependiendo de los diferentes casos, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta también. Bueno, también les había mencionado, y esto lo hemos visto, de que
dependiendo de la pendiente que se tenga, ¿ya? No es conveniente, ¿ya?, prolongar mucho una cierta pendiente, ¿no? Sobre todo si es alta. ¿Por qué? Porque los camiones pesados, sobre todo, van disminuyendo su velocidad porque tienen una cierta potencia y suelen estar cargados, ¿no? Y al disminuir, ¿qué suele suceder? Que van retrasando los vehículos de atrás, ¿no? Se empiezan a formar colas y dependiendo del tráfico que existe, y si existen distancias de visibilidad, puede ser muy riesgoso el pasarlos, ¿no? Y en algunos casos se puede hacer un carril adicional para justamente los vehículos pesados, ¿no? Pero sin llegar a ese extremo, normalmente debido a que particularmente los pesados, ¿no?, con cierta pendiente, empiezan a disminuir su velocidad, lo que se recomienda es que las pendientes tengan una longitud máxima, ¿no? Dependiendo de cuánto es la pendiente, ¿no? Entonces, los camiones son más afectados y los livianos no son tan afectados, ¿no? En el caso de los automóviles, a partir de 6 recién empieza a afectarles. En cambio, los camiones desde 3 para arriba ya sufren significativas reducciones en la velocidad, ¿no? Entonces, los más afectados son los camiones porque desde una pendiente no muy alta ya empiezan a disminuir su velocidad porque están cargados, ¿no? Entonces, se recomienda estas pendientes máximas en función de cuánto, ¿ya?, permitimos que se pueda reducir la velocidad. Por ejemplo, si nosotros permitimos una reducción de velocidad en nuestro diseño, queremos permitir de 24 kilómetros por hora, ¿ya?, entonces la longitud máxima para una pendiente de 6 deberá ser 310 metros, ¿no? Y en el caso de que quisiéramos que aceptar mayor reducción de velocidad, llegásemos a 40, es decir, que un vehículo que está viajando a 80, ¿ya?, reduzca hasta 40, ahí podemos permitir una longitud mayor del 6%, ¿no? Para el 6%, ¿no? Es decir, de que si colocamos 310 metros, ¿ya?, en una pendiente de 6%, ¿no?, 310 de longitud, al comienzo va a entrar con 80 y al final de esa longitud va a salir con ¿cuánto? Con 56. O sea, todo esto va a bajar al final de los 310 metros, ¿no? Y eso, bueno, puede causar de que existan colas, ¿no? Pero si no hay muchos vehículos, quizás podemos llegar a permitir esto, ¿no? De que entren al comienzo de la pendiente de 6% con 80 y salgan con 40, ya no con 56, sino con 40. Porque no hay muchos vehículos, no va a ser mucho problema. Entonces, en vez de tener una longitud de pendiente 6% de 310, yo aumento y llego hasta 510, que es el máximo que me permite esta norma. En ese caso estaría permitiendo de que existe una reducción de 40. Eso quiere decir de que si entra con 80, va a disminuir su velocidad al final de la pendiente hasta 40%, ¿no? Y en esos casos, bueno, se aplican estas pendientes máximas, ¿ya? ¿Y qué se suele hacer en el diseño? Bueno, se suele, digamos, yo tengo una topografía más o menos así,
¿ya? Y una alternativa sería hacer un trazado de manera de que llegue hasta acá y bueno, acá voy a tener un PIB, ¿no? Y quizás si es 6% va a ser muy largo, ¿no? Entonces me paso de lo permitido, ¿no? Entonces, si me paso, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Quizás inicialmente yo pueda tener una alternativa y eso debo ver qué alternativas hay y hacer una pendiente quizás un poco más fuerte, pero corta, ¿no? Y luego hacer un descanso, ¿no? Luego hacer otra pendiente, pero corta, y luego hacer otro descanso. ¿Para qué sirven los descansos? Para que los vehículos vuelvan a impulsarse, ¿no? Para retomar la siguiente pendiente, ¿no? Entonces, no estoy haciendo una pendiente exageradamente larga, lo que estoy haciendo son pendientes cortas y descansos para que los vehículos vuelvan a tomar impulso, ¿no? Entonces suele hacerse eso para cumplir con la longitud de pendiente máxima recomendada, ¿no? Que es lo que estamos viendo en la tablita. ¿Está entendido eso? Sí, ingeniero. ¿No? Bueno, ¿qué tipos de curvas hay? Hay curvas verticales convexas, que son las que tienen un lomo, ¿no? Es decir, como una loma, ¿no? Y las que tienen una cavidad, ¿no? Las cóncavas, ¿no? Entonces, bueno, acá tenía 3 tipos. En ambos casos, ¿qué sucede? Convexa, cóncava, ¿ya? Entonces, tenemos el caso más sencillo. Y en este caso es así. El caso cuando es en bajada, en una bajada, perdón, si es muy pequeño no puedo rayar muy recto. Bajada, pero yo tengo después de esto una bajada más pronunciada, va a seguir siendo cóncava, ¿no? Y en subida puedo tener lo mismo, ¿no? Pendiente muy pronunciada y después más suave, ¿no? Va a seguir siendo cóncava. Y lo propio puedo tener en cóncavas, ¿no? Una pendiente muy pronunciada y luego, o sea, una bajada muy pronunciada, luego menos, ¿no? Y en subida también puedo tener lo propio, ¿no? Inicialmente una pendiente suave y luego más pronunciada y va a seguir siendo curva cóncava, ¿no? Entonces, tengo esos casos y en cada uno de ellos yo tengo el valor de A, que es la diferencia de pendientes. En un lado yo puedo tener M% y en el otro N%, ¿no? Entonces, A es la diferencia de pendientes en esta curva, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, voy a utilizar esta pizarra, ¿no? Yo tengo, digamos, una pendiente y luego tengo otra, ¿no? Esta es N% y esta es M%, ¿ya? Digamos que esta, voy a colocar en rojo, el valor de M fuese 6%, ¿ya? Y esta de acá fuese menos 4%. O sea, si es que yo voy de izquierda a derecha, esto va a ser positivo y esto va a ser negativo, ¿no? Subo y bajo, ¿no? Subo positivo, bajo negativo, ¿ya? Entonces, ¿qué es el valor de A? ¿Ya? Fíjense que estoy, si digamos mi curva empieza acá,
y acá va acá, ¿ya? Estoy cambiando de una pendiente que va en esta dirección, ¿ya? Es decir, así, ¿ya? Y la curva va a ir poco a poco cambiando hasta que en un punto va a ser 0%, ¿ya? Y después va a cambiar ¿a qué dirección? A esta dirección, ¿ya? A esa dirección va a llegar a ser. Entonces, la pendiente de la vía de la inicial, que es M, va poco a poco cambiando, bajando inicialmente hasta 0, luego desde 0 va volviéndose negativa hasta llegar al valor de N, ¿no? Entonces, ¿cuánto está cambiando la pendiente? Desde esta posición está cambiando hasta esta posición, ¿ya? ¿Ya? Y todo esto, ¿qué es? Es A, ¿ya? A es igual a N, ¿ya? Porcentaje menos M en porcentaje. Y en este caso, ¿cuánto sería? N es menos 4, ¿no? Por ciento. M más 6. ¿Ya? Y en ese caso, ¿cuánto va a ser el total? ¿Cuánto ha variado la pendiente? Todo esto, ¿cuánto es? Menos 10, Inge. Menos 10%. Ese es el significado de A. El total que varía la pendiente a lo largo de la curva. ¿Está entendido? Sí, ingeniero. Ya. En el caso, este es el caso de curvas cóncavas, ¿ya? Tenemos el caso de curvas convexas, ¿ya? Y en ese caso, voy a borrar esto. Tenemos esta situación, ¿ya? En esta situación, yo puedo tener, por ejemplo, menos 6%, ¿ya? Y acá podría tener, por decir, 4% subida, ¿ya? Entonces, el A, en este caso, va a ser igual a, este es el N y este es el M. N menos M. El N es 4% y le voy a restar el M, ¿no? Pero el M es menos 6%. Total me va a dar 10 también, pero más 10%. ¿Por qué? Porque en este caso, digamos, esta es la dirección inicial y la variación, fíjense, es en todo esto. Y este es el 10% que está variando. Como en este caso, igual este es el 10% que está variando. Acá está variando de positivo a negativo y acá está variando de negativo a positivo. Entonces, todas las curvas que son Esas son cóncavas, Inge, se ha equivocado. Sí, tengo un error, ¿no? Eso quiero corregir. Así es, ¿no? Entonces, todas las curvas que son convexas siempre van a tener un valor de A, ¿ya? Que va a ser negativo, ¿ya? O sea, esto, las curvas cóncavas, pero convexas, van a tener un valor negativo. Y las curvas cóncavas van a tener un valor positivo. Siempre va a salir positivo cuando la curva es cóncava, ¿ya? Entonces, pueden verificar eso en estos casos, ¿no? Acá, por ejemplo, si se tuviese, y hemos hecho este ejemplo y sale positivo con el caso de más 6 y menos 4, ¿ya? Acá podría tener, por ejemplo, menos 4
y menos 6, ¿ya? Acá si es subida yo podría tener más 6 y cuando es menos pendiente acá podría tener más 4, ¿no? Acá podría tener menos 6 y más 4, que es lo que hemos hecho, ¿ya? Acá menos 6 y acá menos 4, ¿no? O sea, este es más pendiente y este es menos, ¿no? Y acá podría tener menos 4 y más 6, ¿no? Entonces, si ustedes hacen n menos m, en todos los casos, para curva cóncava, les va a salir menos 10, ¿no? Entonces, acá va a salir menos 10. Menos 4, menos 6, menos 10. Menos 6, menos 6, menos 4, acá, a ver. Bueno, no sale necesariamente el mismo valor, pero siempre les va a salir negativo en el caso de curvas convexas, ¿no? Entonces, en este caso sería menos 6, ¿no? menos 4, y esto les va a salir menos 2, ¿no? ¿Por qué? Porque la variación de acá, de esta dirección, hasta acá, es solamente 2%. ¿Está bien? Por eso sale 2, ¿no? Bueno, acá, A, 4, menos 6, menos 2, ¿no? Acá también este valor es 2%, ¿no? Lo que varía de más 6 baja hasta 4 a lo largo de toda la curva, ¿no? Entonces, en estos casos, A sería 4 menos 6, y esto es igual a más 10, ¿no? Acá A es igual a menos 4 menos 6, y es igual a más 2, ¿no? Y acá A es igual a 6 menos 4, y esto es igual a más 2, ¿no? En todos los casos, curva convexa, negativo, ¿no? Curva cóncava, positivo. ¿Está claro? Sí. Perdón, esto es más 4, esto es 10. Sí. Está bien. Esto es 10, ¿no? Bueno, eso es sencillo. ¿Por qué es 10? Porque de 4, ¿no? De menos 4, perdón, este no es menos 4, esto es más. ¿Ya? Esto es más 4 y está cambiando a, ¿no? Por eso. Me he olvidado colocar la suma. Es subida, ¿me entiende? ¿No? Por eso era. Y bueno, de más 4 acá va a variar 2%, ¿no? Positivo en este caso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es antihorario. Cuando es horario, suele ser positivo, ¿no? Negativo, ¿no? Bueno, eso para simplemente en todos los casos negativo convexo, positivo cóncavo. Bien.
¿Qué criterios hay para elegir la longitud de la curva vertical? ¿Ya? En realidad, ¿de qué va a depender la longitud de la curva vertical? ¿De qué creen? Bueno, para el cálculo, lo que se hace es calcular este parámetro K, ¿ya? Y se multiplica por la razón de divergencia, que es lo que se llama la diferencia de pendientes, o lo que a lo largo de la curva, digamos, cambia la pendiente, ¿no? Eso se llama razón de divergencia, ¿no? Entonces, K es una constante paramétrica de la curva, ¿no? Y la curva que vamos a utilizar es aquella que tenga una razón de variación de pendiente constante. ¿Por qué? Razón de variación de pendiente constante. Porque si digamos yo tengo una subida y luego tengo una bajada, ¿no? Y acá yo tenía más 6%, ¿ya? Y acá tengo yo menos 4%, ¿ya? Y mi curva está desde esta dirección hasta, digamos, este punto, está variando desde 4% hasta la dirección que es, desde 6% hasta la dirección que es menos 4%, ¿ya? Total, ¿cuánto está variando? Está variando, ¿cuánto? Menos 4, menos 6, menos 10%, ¿no? Está variando en esa dirección, que es horario, y por el signo menos, porque es cóncava, ¿no? Entonces, ¿será que yo voy a hacer variar más rápido en los primeros 10 metros? Digamos que esta longitud en alineamiento vertical, la longitud de la curva se mide como proyección sobre el horizontal. Digamos que esto tuviese 100 metros, ¿ya? Entonces, ¿será que en los primeros 10 yo puedo variar desde 6 hasta más 6 hasta, digamos, 0%, y en los 90 metros siguientes yo lo hago variar desde 0 hasta 4? ¿Estará bien? No. No, ¿por qué? Porque va a producir disconfort, podría hacerlo, pero inclusive constructivamente es un problema, ¿no? Entonces, ¿qué se trata de hacer? De que tenga razón de variación de pendiente constante. ¿Qué quiere decir eso? Que la pendiente vaya cambiando uniformemente con la distancia, ¿no? Si esto es 100 metros, ¿ya? Yo puedo dividir los 100 metros en tramos de total. ¿Cuánto varía? Varía 10. Lo divido en tramos de 10. Ya tengo, ¿no? 10, 10, 10, total 100, ¿ya? ¿Qué va a querer decir ahí? De que acá empieza con 6%, acá sube o baja en este punto de la curva. La pendiente. Baja. Baja. Acá va a ser 5, ¿ya? Acá va a ser 4, acá va a ser 3, acá va a ser 2, acá va a ser 1, acá va a ser 0, acá va a ser menos 1, menos 2, menos 3 y acá menos 4. ¿Qué quiere decir eso? Que esta curva me está permitiendo que haga el cambio de pendiente, ¿no?, de manera uniforme con la longitud de la curva. Yo recorro una misma distancia y en esa distancia varía
la misma cantidad de pendiente. Corro 10 metros, varía 1%. Otros 10 metros, 1%. No necesariamente 1%, porque esto podría tener 200 y cada 20 voy a bajar 1% y cada 10 voy a bajar 0,5%, ¿no? Pero es más fácil entender cuando yo tengo 100 metros y acá también tengo 10% de variación, ¿no? ¿Está entendido lo que logra la curva vertical? Una variación de pendiente constante, ¿no? Y uniforme de acuerdo a la longitud. Es decir, no puedo variar en los 10 primeros metros 2% y después en los siguientes 10, 1%, porque recorro una misma distancia y la variación, el cambio de pendiente tiene que ser el mismo. ¿Está entendido? Ya, entonces ahí en la presentación había colocado que L es igual a K por A, ¿no? Donde A es la razón de divergencia o variación de pendiente, ¿ya? L es esta longitud de la curva, ¿ya? Entonces, ¿qué es K? Si de acá despejo, K va a ser igual a L sobre A. L, longitud de la curva, y A, la variación de pendiente a lo largo de la curva o razón de divergencia, ¿ya? Entonces, si mi curva tiene los 100 metros y mi A es 10, por ejemplo, ¿ya? 10%, ¿ya? El valor de K va a significar de que 100 entre 10, ¿cuánto es 10? ¿Ya? Y bueno, el K, voy a volver a copiar acá, va a ser 10, ¿qué? ¿Qué significa K? ¿10 qué es K? Metro sobre... ¿Sobre qué? 1% o porcentaje. Sobre porcentaje de pendiente. En otras palabras, es la longitud necesaria ¿para qué? Pero los dependientes. ¿Sí? Para variar en 1% la pendiente a lo largo de la curva. ¿Está entendido el concepto de K? Uno más, Inge, por favor. No lo entendí muy bien. Ya, yo tengo esta curva de 100 metros, ¿no? Y en realidad, si tengo 6 y tengo menos 4, ¿cuánto voy a variar en total? Todo esto, o sea, de 6 voy a ir cambiando a menos 5, a más 5, a más 4, más 3, va bajando, ¿no? A 1, 0 y después voy a cambiar hacia abajo, ¿no? O sea, ya se vuelve negativa la pendiente, menos 1, menos 2, y luego llego a la otra pendiente y voy a alcanzar justamente la de la pendiente, ¿no? O sea, la curva me sirve para variar de pendiente, ¿no? Y la longitud de esta curva es igual al K por el A, ¿ya? Entonces, L es la longitud de la curva y A es el total de pendiente que voy a cambiar a lo largo de la curva, es decir, este valor, ¿no? De más 6, poco a poco estoy bajando hasta llegar a menos 4, ¿no? ¿Hasta ahí está entendido? Sí, Inge, sí, Inge. Ya. Entonces, ¿qué es K? ¿Ya? Si yo despejo de acá, K es la longitud de la curva, que en este caso es 100 metros, dividido entre A. ¿Cuánto de pendiente yo voy a variar desde este punto hasta este punto? ¿No? Entonces, 100 sobre 10% que varío me da 10. Y las unidades son 10 metros por cada porcentaje. ¿Qué quiere decir? Que cada 10 metros, desde acá hasta acá, ¿cuánto estoy cambiando entre aquí era más 6, ¿no?
y aquí es más 5. ¿Cuánto es la variación dependiente ahí? 1%. Avanzo otros 10 metros. ¿Cuánto es la variación entre 5 y 4? 1%, ¿no? Entonces, el K significa la longitud necesaria para que haya un cambio dependiente de 1%, ¿no? Ejemplo, si hubiera colocado en vez de 100, 250, ¿ya? Mi K sería igual. Cada 25 sería. Claro, ¿no? Sería 250 sobre 10%, ¿no? Sería 25 metros por cada 1% dependiente, ¿no? Entonces, significa la longitud que necesito para tener una variación dependiente del 1%. ¿Me entienden? Sí, ahora sí se entiende, gracias. Ya. Ahora, ¿en qué tipo de curvas yo tendré que tener K mayores? Es decir, por ejemplo, K mayor, ¿cuándo puedo tener? Es decir, necesito más longitud para variar una pendiente. ¿En qué casos? Por ejemplo, para tráfico alto. En otras palabras, para categorías mayores, ¿no? ¿Sí? Y K menor para tráfico bajo, categorías menores, ¿no? Tráfico alto, ¿qué tiene? Tiene normalmente categorías mayores y por tanto la velocidad es mayor, ¿no? Y acá las velocidades suelen ser menores, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando yo tengo tráficos muy altos, ¿ya?, me van a salir longitudes largas, ¿ya? Y si el tráfico es más bajo, me van a salir longitudes, porque el L es igual al K por el A, ¿ya? Cuando los K son pequeños, la longitud también es pequeña, ¿no? Entonces, en ese caso, me van a salir curvas más pequeñas, ¿no? Entonces, esta curva pequeña puede tener la dificultad de que, bueno, voy a tener un efecto de que si voy a alta velocidad, puede ser un problema. ¿Por qué? Porque el vehículo puede elevarse, ¿no? Y voy a sentir disconfort, ¿no? Además, la visibilidad no es muy buena en esta curva que es muy cerrada. Pero ¿cuál es la ventaja de curva pequeña? Que el movimiento de tierras no es tan grande. Si mi curva es mucho más grande, ¿ya?, más larga, podría llegar a tener, por ejemplo, una cosa así, ¿no? Y acá sí tengo que hacer mucho movimiento de tierras, dependiendo de dónde está el nivel del terreno, ¿no? Entonces, más longitud de curva implica mayor costo normalmente, ¿no? Y se suele hacer si el tráfico es muy alto, ¿ya? Entonces, los valores de K los vamos a determinar mediante ciertos criterios. Uno de los criterios puede ser el de seguridad, distancia de visibilidad de frenado, etcétera, ¿no? Entonces, en función de las longitudes, de los K que tenga, yo puedo hallar el que cumpla la condición más crítica y diseño con la longitud que me determine ese criterio. ¿Me están entendiendo? De manera similar a la curva de transición, yo voy a hallar K por el criterio 1, K por el criterio 2, etcétera, ¿no? Y voy a tener para cada K, voy a tener una longitud. El A no va a variar, ¿no? Entonces, K por A me va a dar una longitud 1, una longitud 2, ¿no? Y yo suelo elegir la longitud crítica, suele ser la mayor si considero
el criterio que me da la mayor longitud, ¿no? Ahora, si solo tomo un criterio, bueno, ese criterio me va a dar una longitud, ¿ya? Eso, por si acaso, lo vamos a ver más adelante en el ejemplo. ¿Está Ingeniero, claro eso? Sí. disculpe una pregunta. ¿K se denomina también razón de variación o qué era razón de variación? ¿O era A? A es razón de divergencia. Está acá. Razón de divergencia es A, ¿ya? K es una constante paramétrica de la curvatura de la parábola que expresa el cambio del 1% dependiente a lo largo de la curva, ¿no? Más claro es la longitud para cambiar un 1% dependiente, lo que les acabo de explicar, ¿ya? Constante paramétrica de curvatura de la curva, ¿no? Y la curva que vamos a utilizar es la parábola. ¿Por qué? Porque la parábola cumple esta condición. O sea, va variando uniformemente la variación de la pendiente. Ingeniero, entonces razón de variación no es ni K ni A, solo puso en el título del Jamboard para que entendamos. ¿Cuál? ¿Esto? Sí, Esto es el A, pues. Aquí entonces, está. perdón, entonces razón A es Aquí razón de está variación como o razón de divergencia. divergencia, es lo mismo, ¿no? Yo les he tratado con lo que he puesto en el Jamboard de explicarles qué es. Es la variación de pendiente desde un extremo de la curva hasta el otro, es decir, el total de pendiente que va a variar a lo largo de la curva. ¿Está bien? Sí, está bien, gracias. Bueno, seguiremos. Bueno, eso es lo último de esta presentación. Uh-huh. En realidad, si vamos a hallar la longitud, tenemos que tomarlo como un valor en realidad positivo, ¿no? Un valor absoluto, ¿no? Dependiendo de cuál es el valor en realidad de A, puede ser positivo o negativo, ¿ya? Y como vamos a multiplicar el K por el A, ya lo tendríamos que tomar en valor absoluto. ¿Por qué? Porque la longitud me tiene que dar positiva. ¿Me entienden? Uh-huh. Ya. Bueno, acá tengo un ejemplo, ¿ya? De un plano de perfil, ¿no? Suele estar en la parte de arriba la planta y abajo está el alineamiento vertical, ¿no? Entonces, ¿qué hago ahí? Normalmente tengo yo una línea que me indica cuál es el, digamos, desarrollo del terreno, ¿no? Que podría ser esta línea negra, ¿no? Y yo voy a colocar unos PIs ahí, dependiendo de, digamos, tratar de tener el menor movimiento de tierras posible, ¿no? Acá no se muestra, quizás si vemos, viéramos este diseño de manera más grande, quizás esto no se note, ¿no? Si es que yo muevo más, podría tener mucho más movimiento de tierras, ¿no? Pero debajo de esto, ¿qué quiere decir? ¿Qué va a haber? Si acá coloco mi PI, acá coloco otro PI, ¿ya? Acá voy a diseñar una curva, desde este punto hasta este punto. Y en este otro PI voy a tener otra curva. Esta es convexa y esta es cóncava, ¿no? Entonces, cada una tiene su longitud y esa longitud se mide en proyección horizontal. Por eso está acá. Esta es la longitud de la curva y esta es la longitud de la curva, ¿no? Entonces, desde el inicio de esta curva hasta el final de esta curva existe esa longitud,
¿no? Y yo voy a tener de manera similar a lo que tenía en el alineamiento horizontal, yo tengo progresivas de los PIs, ¿no? Entonces puedo por diferencia hallar el comienzo de curva y el final de curva en sus progresivas, ¿no? Y obviamente para cada una voy a tener una cierta cota, ¿no? Normalmente suele colocarse acá y lo deseable es de que se tenga incluso cada metro en la escala. Acá se tiene cada 2 metros, ¿no? Cada 4 metros y, bueno, cada cuadradito sería cada 2 metros, ¿no? Pero es deseable que sea cada metro. Bien, acá ¿qué se tiene? Se tiene pues la pendiente, ¿ya?, de cada una de estas líneas, ¿no?, que llegan a cada PI, ¿no? Y estas pendientes no deberían superar la pendiente máxima porque de acuerdo a eso he hecho mi ruta, ¿no? Entonces, esto tiene que ser menor a la pendiente máxima normalmente, porque con ese criterio estoy haciendo mi estudio de rutas, ¿no? Si tengo el terreno por debajo, obviamente, ¿qué voy a tener que colocar debajo de esto para poder a este nivel colocar la rasante o la subrasante? ¿Qué voy a tener que colocar acá? Fuera de lo que es la capa base, subbase, voy a tener que colocar un relleno, ¿no? Y si es que la línea está por debajo, todo esto va a tener que ser corte, ¿no? Tengo que tratar de compensar el corte con el relleno y hacer también el menor corte o menor relleno posible. Bueno, hasta ahí simplemente suele colocarse, como les había mencionado, las progresivas de inicio, progresiva final de la curva vertical, ¿ya? El valor de K, ¿no? En la curva horizontal colocamos la longitud de la curva horizontal, todos sus elementos, acá se puede colocar la progresiva de inicio, progresiva de final, también va a estar la cota, ¿no? Yo podría colocar la cota del comienzo, la cota del final de la curva, ¿no? Y el K es con lo que he calculado justamente la longitud, ¿no? Es decir, L va a ser resultado de K por el valor de A. A es la variación de pendiente. Y nuevamente acá, algunos que en el examen me preguntaban, creo, bueno, no era sobre pendientes, pero trabajo con un decimal, con 2 decimales. Fíjense cuánto está en este plano la pendiente, está con 3 decimales. ¿Por qué? Porque esto puede hacer variar mucho las cotas. Si es que yo utilizo y los redondeo, como alguna vez han hecho eso, lo han redondeado al, ¿ya? Y eso no es coherente. ¿Por qué? Porque esa simple variación puede tener una gran diferencia en las cotas, ¿no? Porque acá tenemos pequeñas variaciones de altura, ¿no? Y no podemos cambiar y trabajar con una pendiente redondeada, ¿no? Acá, fíjense, están colocando inclusive 3 decimales, ¿no? Mínimo 2 decimales, ¿no? Tendremos que usar. Bien. Cuando la topografía es montaña, ¿ya?, en particular, e inclusive muchas veces en ondulada, ¿ya?, ¿qué es lo que nos va a limitar en el estudio de rutas, por ejemplo? ¿Qué nos limita para que nos vayamos por un lado y por otro? ¿Qué nos limita? ¿Han hecho su ruta ya o todavía están en los saludos iniciales en JTP? Hola. Un momentito, por favor.
Perdón, jóvenes. Les consultaba qué es lo que les limita para hacer el estudio de rutas. ¿Por qué no pueden irse directo, ya, entre curvas de nivel? La pendiente, ingeniero, entre La curvas. pendiente, lo que dice acá. La principal limitante. Cuando es plano no hay tanto problema, pero cuando es montaña, la pendiente máxima que tienen les va a limitar. Porque si ustedes se quieren ir recto, van a superar la pendiente máxima y bueno, ya están saliéndose de las normas del diseño, ¿no? De los parámetros de diseño. Entonces, en montaña la pendiente máxima les limita, ¿no? Otra limitación podría ser la estabilidad geológica y los taludes de corte y terraplén. ¿Por qué? Porque puede ser de que al realizar el movimiento de tierras, ¿ya?, yo esté considerando una cierta pendiente para el talud. Y esa pendiente no, debido a que el terreno es muy inestable, no me permite esa pendiente, ¿no? Entonces, si no me permite esa pendiente, se va a deslizar y yo voy a tener que colocar en realidad una pendiente mucho más suave. Y si tengo pendiente más suave, tengo que hacer corte, ¿no? Y la otra alternativa es colocar un muro de contención para que no se desestabilice eso. Ambas son mucho más costo, ¿no? Bien. Bueno, también en topografía crítica en montaña, tanto la pendiente máxima como las divisorias de aguas, ¿no?, son claves, ¿no? Las divisorias de aguas, sobre todo los puntos de cruce, por ejemplo, de las montañas, ¿no? ¿A qué me refiero con divisoria de aguas? Bueno, si hay Yungas, hay una cadena montañosa, ¿no? Y acá está la ciudad de La Paz, ¿no? ¿Y qué sucede con el camino? Que el camino viene de alguna parte y empieza a subir, ¿no? ¿Y cuál es la divisoria de aguas de esta cadena montañosa? Es pues el punto máximo, ¿no? Acá arriba y por acá. ¿Ya? Y dentro de esa divisoria de aguas, para cruzar hacia Yungas, yo me voy hasta acá, por ejemplo. No. O sea, normalmente no me voy a ir a la cumbre para cruzar esa cadena montañosa. ¿Por dónde cruzo? Cruzo por los puntos que normalmente son los mínimos para poder cruzar, ¿no? Obviamente podría haber un lugar acá, pero va a ser muy lejos. Entonces, dentro de una cierta área voy a buscar los puntos críticos, ¿no? Y esos puntos críticos están dados en las divisorias de aguas. O sea, también me limita por dónde tengo que hacer mi trazado. Bien, por seguridad y estética hay que utilizar curvas de parámetros superiores a los mínimos absolutos. ¿Cuál es el mínimo absoluto? Tendré que hallar yo el K y de acuerdo a ese K multiplico por el A y hallo un valor L, ¿no? Lo mínimo que tenemos que cumplir, ¿ya?, es siempre de que en cualquier tramo de la carretera exista la distancia para poder frenar si es que vemos un obstáculo. Entonces, uno de los criterios, ¿ya?,
Pero el principal que siempre debemos cumplir es la distancia mínima de visibilidad de frenado, ¿no? Y uno de los valores de K es justamente por ese criterio, ¿no? Que es el mínimo que debemos aplicar. Por otra parte, cuando se tiene cruces, por ejemplo, en vías urbanas, ¿ya? ¿Qué sucede en los cruces? De que la parte del cruce, ¿no? Tiene que tener la menor pendiente posible. Si es posible, de que no exista pendiente en el cruce, ¿no? Pero si no, de que la pendiente sea lo mínimo posible, ¿no? En otras palabras, si yo estoy hablando de una subida, ¿ya? Como la Loaiza, y llega a la Potosí, ¿ya? Si bien esto es subida, acá hay un cambio y esto es más o menos horizontal, ¿no? O menor pendiente que la Loaiza. Acá está la Facultad de Derecho, ¿no? En las intersecciones, esta área, ¿ya? Que es el cruce, tiene que tratar de tener la menor pendiente posible, porque va a haber flujo en los dos sentidos, ¿no? O, en su caso, podría haber giros, ¿no? Ay, perdón. Ya. Ingeniero, Sí. una consulta. Esa pendiente de la Loaiza, ¿cuánto se estima que es más o menos para tener una idea? Será pues 8%, 9%, ¿ya? Algo por ahí. Bien. ¿Ya? Por ejemplo, la Mariscal Santa Cruz debe ser entre 1 y 2% máximo, dependiendo de qué tramo, ¿no? Pero las otras son mucho más altas, ¿no? La Loaiza entre 8 y 10% inclusive, ¿no? Hay tramos que llegan al 10 y al 12 en la subida de la Mario Mercado hacia el Alto, ¿no? En la última parte. Incluso al 15 creo que llega. Entonces, pueden subir los vehículos, pero ¿qué sucede? Que la subida se vuelve más lenta y si hay mucho tráfico, colas y además que el consumo de combustible empieza a ser mucho más alto, ¿no? Entonces, si hay mucho tráfico, no pueden ser así, ¿no? Ejemplo, la autopista comparada con la Mario Mercado, ¿por qué? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Autopista y Mario Mercado. ¿Saben cuál es la Mario Mercado, no? No. La que sube del cementerio Jardín, Llojeta, hasta el alto, al fondo de las antenas, ¿no? En el alto. Entonces, una tiene bastante pendiente, ¿ya? Que es la Llojeta, Mario Mercado, y la autopista es una pendiente mucho más suave. ¿Por qué? Porque la autopista tiene tráficos de 40.000 o más. En cambio, la otra tiene tráficos mucho más bajos, ¿no? Entonces, las condiciones son diferentes también. La autopista inicialmente era autopista, ahora ya es una vía interurbana, ¿no? Donde hay gente que vive a los costados, ¿no? En el otro lado es una vía multicarril urbana. ¿Por qué? Porque es una zona barrios, ¿no? De alguna manera la autopista todavía está un poco separada de las intersecciones del ingreso de vehículos. En la otra hay esquinas y los vehículos ingresan de diferente parte, ¿no? Son vías con funciones diferentes, ¿no? Bien,
La rasante, la parte superior, tiene siempre que estar por encima de la cota de máxima altura de crecidas, ¿no? El nivel de aguas no permanentes y el nivel de capas freáticas, ¿ya? Y acá inclusive yo le pondría la subrasante, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tratamos siempre es de que el paquete estructural esté protegido de las aguas, que el agua no llegue a afectar al paquete estructural. Y la parte más baja del paquete estructural, ¿qué se llama? Subrasante. ¿Está bien? Bueno, como les había dicho, la curva que se utiliza en el alineamiento vertical es la curva, la parábola, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que tener un cambio continuo y gradual dependiente, razón de variación dependiente constante, ¿no? Entonces, la que cumple esa condición es la parábola cuadrática de eje vertical, ¿no? Donde si tenemos DI, DY, si tenemos razón de variación dependiente constante, aquí es igual a la pendiente. La pendiente es de I de X. Variación de esto, ¿qué es? Digamos, una derivada más. Esto es la pendiente, pero estamos hablando de que la pendiente varíe. Para variar es esto, ¿ya? Y esto tiene que ser constante. A partir de esto integramos, ¿ya? Y va a ser igual a una constante ¿por qué? No todavía cuadrado, pues. Si hacemos otra vez, sí, ¿no? Pero primero por y después otra vez integramos y se va a volver al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos a llegar? Vamos a llegar a esta ecuación. Y es igual a x cuadrado, ¿no? Medios más bx más c, ¿no? O sea, la primera integral va a ser de y de x es igual a ax más b, ¿no? La segunda integral va a ser y es igual a x cuadrado medios más bx más c. ¿Está entendido? ¿Ya? Entonces, para determinar estas constantes A, B y C, ¿qué hacemos? Esta es mi curva, ¿ya? Y en esta curva yo tengo L es igual a K por A, ¿ya? X es la distancia desde, si este es mi origen, ¿ya? La distancia desde el origen hasta este punto, hasta cualquier punto es la distancia X, ¿no? ¿Por qué? Porque la longitud de la curva se mide como proyección en el horizontal, ¿no? Y el Y, bueno, vamos a tener en el sentido vertical, ¿no? Y vamos a diferenciar dos Y's en este caso, ¿ya? Pero el Y es el sentido vertical, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que acá yo tengo en el inicio una pendiente del M%, es esta dirección. Y desde acá va variando, va bajando hasta volverse la pendiente menos N%, ¿no? Entonces acá tenemos el PIB, ¿ya? En el medio, debajo del PIB, esta distancia bueno, podemos llamar D, ¿no? Y el total de longitud K por A, ¿no? Y X es la distancia del origen a el punto que estemos analizando. Puede ser acá, acá o a cualquier punto, ¿no? Entonces, en el comienzo, si yo tengo mi curva Y es igual a X cuadrado más BX más C, ¿ya? Y en este punto tengo la primera derivada, esta es la segunda derivada, no se olviden, de y de x es igual a x más b. Esa es la primera derivada. A ver, para que esté claro.
Primera derivada. Perdón, integral. La segunda. ¿Está bien? La condición Sí. es que la pendiente varíe de manera constante. Esto, ¿no? Que se muestra en esta ecuación, ¿no? Integro de y de x a x más b. Integro nuevamente y es x cuadrado menos más b más c. Esta curva, parábola, es la que cumple esto, ¿no? Entonces, vamos a utilizar la parábola para la curva vertical, ¿no? Ahora necesitamos hallar esto, esto y esto. ¿Está bien? Entonces, en el comienzo, en este punto, aquí es igual a la pendiente, es y de x, ¿no? Y y de x es ax más b, ¿no? Lo que acabo de escribir, esto de acá, ¿ya? En este principio de curva, aquí es igual y de x. Es m, es la pendiente de esta, ¿no? Y x, ¿cuánto es en esta curva? Es 0, porque estamos en el origen, ¿no? X es 0, de y de x es m. Entonces, esto es igual a m y x es 0 y me queda que m es igual a b. Ya tenemos la primera constante. B va a ser la pendiente del primer lado de la curva. ¿Está bien? En el final de curva, lo propio, usamos la misma ecuación, pero en el final de curva, ¿qué sucede? L es igual a X, ya no es 0 acá, ¿no? Si no has recorrido todito esto, L es igual a X, ¿no? Acá, ¿no? O X es igual a L, si quieren, ¿no? Y tengo eso, y en este punto, ¿no?, que estoy analizando, aquí es igual la pendiente de y de x, la pendiente es igual a n, ¿no? Entonces, reemplazando esos valores, voy a tener que n es igual a L más B, ¿no? Y de donde A va a ser igual a n menos M sobre L. Y n menos M aquí es igual a A, no se olviden, la razón de divergencia o variación dependiente. Bueno, ya tengo A, ¿ya? Y finalmente yo puedo deducir, ¿no?, de la ecuación final, ¿ya?, y es de la parábola a x cuadrado medios más bx más c, ¿no?, de que cuando x es igual a 0, aquí, y es igual a, ¿cuánto es y en este punto? ¿Cuánto es x y cuánto es y? No. A ver, yo tengo acá un eje, ¿ya? Y acá tengo el eje x y acá tengo el eje y, ¿ya? Si en este punto x, ¿cuánto es? Ya, y y. Ya, entonces emplazando eso, ¿cuánto es c? Claro. Ese es el valor de c. ¿Ya? Aquí está, ¿no? Esto de acá, ¿no? Entonces están las tres constantes, ¿no? B es igual a M, A es N menos M sobre L y C es igual a 0, ¿no? Ahora, por trigonometría, ¿ya?, aquí es igual la pendiente. La pendiente es igual a la tangente. ¿Están de acuerdo? Ya. Como es la tangente, yo podría decir que la pendiente M en este lado es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Entonces, para un punto cualquiera, yo puedo llamar el Y la parte de abajo de la curva,
Y mayúscula, y Y minúscula, digamos, la parte de arriba. ¿Ya? Y para este punto de acá, yo voy a tener de que en este triángulo, ¿ya? Ojo que esta es la pendiente, debajo está la curva, entre la pendiente y la curva tengo Y minúscula, y entre la curva y digamos, el eje horizontal tengo este Y. En otras palabras, estoy tomando en cuenta este triángulo, ¿sí? En este triángulo, la pendiente M es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. M es igual a Y más Y sobre X. ¿Está bien? Si yo despejo Y, va a ser MX menos Y. ¿Sí? Y yo tengo una ecuación que es 2, ¿no? Si reemplazo en esta ecuación, ¿ya? En esta ecuación, ¿qué sucede? Que si reemplazo A, ya A es N menos M sobre L, B es M, ya C es 0. O sea, básicamente me va a quedar... aquí está. ¿No? Estaba queriendo copiar. Me va a quedar esto, ¿ya? Entonces, yo puedo reemplazar el valor de Y en esta ecuación, ¿ya? Y me va a quedar todo esto, N menos M sobre L, X cuadrado medios, más MX, ¿ya? Es igual a esto, MX menos Y. Se me van a eliminar las MX, ¿ya? Y me va a quedar Y es igual a este valor. ¿Está bien? ¿Hola? ¿No? Entonces me queda esto. Este es el valor de Y. A sobre 200L sobre X al cuadrado. ¿Ya? Ojo que acá está apareciendo 200, en realidad era 2 simplemente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este valor yo no lo estoy tomando en porcentaje, sino lo tomo en tanto por 100, ¿ya? Y en ese caso divido entre 100 y acá aparece 200, ¿no? Entonces, Y sería igual a sobre 200 sobre L, o 200 por L, y todo multiplicado por X al cuadrado. Ese es el valor de Y, de este valorcito acá, ¿ya? Es decir, la distancia vertical entre la progresiva, bueno, la distancia, el punto que esté buscando a una cierta progresiva desde el comienzo, ¿ya? Y la curva, ese es el valor Y. Y ese valor Y está dado por la razón de divergencia entre 200 por la longitud de curva por el valor de X al cuadrado. ¿Está bien? Esta fórmula sirve para hallar esta alturita, donde X es esta distancia, ¿ya? Y A es la diferencia de las pendientes, ¿no? Luego también tenemos que, podemos determinar cuál es la distancia en la cual existe el punto de inflexión. ¿Por qué? No se olviden de que si esto era 6% y bueno, va cambiando a -4, en algún punto, ¿ya?, se vuelve 0, ¿no? Lo que había dibujado en la pizarra, ¿no? Se vuelve 0. Entonces, si yo quisiera saber en qué punto se vuelve 0, ¿por qué? Porque ese punto me sirve para saber de que de acá hacia la izquierda el agua va a escurrir a este lado y de acá a la derecha va a escurrir a este otro lado, ¿no? Y también me sirve en curvas cóncavas para saber dónde está el punto más bajo, porque acá es el punto máximo, más alto, pero en curvas cóncavas es el punto más bajo, ¿ya? Y normalmente en curvas cóncavas, en el punto más bajo, ¿qué se acumula? ¿Qué se acumula en el punto más bajo de una curva o de un bañador? El agua, ¿ya? Entonces yo necesito saber en curva cóncava, por ejemplo,
¿Cuál es el punto más bajo? ¿Por qué? Porque probablemente en ese punto tenga que colocar un sumidero. Si lo coloco en otro punto, no va a ser el más bajo y parte del agua va a entrar, pero parte se va a seguir acumulando en la parte más baja. ¿Me entienden? Entonces, esta ecuación, ¿ya? Simplemente yo utilizo la ecuación de I de X es igual a el valor de A, N menos M, por L por X, más el valor de B, que es M, es igual a 0. ¿Por qué? Porque en el punto donde sea máximo o mínimo, la pendiente, ¿cuánto es? En este punto, ¿cuánto es la pendiente? 0. 0. El punto más bajo también va a ser 0. Claro, Inge. Entonces, la ecuación de pendiente simplemente, yo lo hago 0, despejo X y la progresiva, el lugar donde se hace 0, voy a poder tener con esta distancia, X. ¿Está entendido? Ya. Bueno, acá tengo yo elementos de la curva vertical simétrica. Bueno, el manual recomienda diseños simétricos, ¿ya? Pero también pueden hacerse asimétricos. ¿Qué quiere decir simétricos? Si yo tengo una curva vertical, ¿ya? Simétrico sería que debajo del PIB, ¿ya? Yo hago la longitud total desde debajo del PIB hasta un borde y el otro borde tengo L1 y 2. Y si es la curva es simétrica, L1 va a ser igual a L medios y L2 también va a ser L medios, de manera que ambos van a ser igual a L medios, ¿no? Esa es una curva simétrica, donde yo tengo a la izquierda del PIB la misma longitud que a la derecha del PIB, ¿ya? Pero también puedo tenerla asimétrica, de manera de que L1 no sea igual a L2, ¿ya? En el caso de la curva simétrica, yo tengo que ambos son igual a L medios, ¿no? Debajo del PIB, la distancia Y, debajo del PIB, yo puedo llamarla D, simplemente por terminología, ¿no? ¿Por qué? Porque en cada progresiva voy a tener diferentes Y's y la altura Y debajo del PIB la voy a llamar D, ¿ya? Entonces, en ese caso yo tenía ya la fórmula de que este Y es igual a sobre 200L por X cuadrado, ¿no? Entonces, debajo del PIB, si es que el L1 y el L2 son L medios, va a ser que el X es igual a L medios, ¿no? Si reemplazo L medios en vez de X, ¿ya? Y este Y se llama D ahí, ¿no? Entonces acá en vez de X, L medios, en vez de Y, D, ¿no? Voy a tener esto, ¿no? Y el D va a ser igual a A, ¿no? L con L se va, con este cuadrado, ¿no? 2 al cuadrado se vuelve 4 por 2, 800, ¿no? Y me va a quedar que este valor de Y debajo del PIB es igual a L sobre 800, ¿ya? O que acá los estoy sacando en valor absoluto, ¿no? No estoy tomando en cuenta este signo o el signo que pudiera tener A, etcétera. Porque A puede ser positivo o negativo dependiendo si es cóncava o convexa. En el caso de convexa, ¿qué es? ¿Negativo o positivo? Negativo, ¿no? Negativo. Ajá. Bueno, quedaremos ahí porque ya había sido el cuarto. ¿Está bien, jóvenes? Continuamos el viernes. Denle una repasada y pregúntenme lo que no hayan entendido. El viernes, esto es breve, vamos a concluir la parte teórica, denle una leída, ¿ya? Y vamos a ver el ejercicio, ¿no? Acá está también cómo se determinan, con qué ecuaciones se pueden determinar los valores de K, ¿no? Esto está extractado del manual, ¿no? Y luego, para hallar la longitud, directamente es K por A, ¿no? Con el mayor de los Ks que haya utilizado, dependiendo qué criterios estoy utilizando, ¿ya? Entonces, eso es leer prácticamente. Si es necesario, les voy a explicar. Bueno, acá tengo algunos valorcitos que los he revisado, están en el manual, ¿no? Pero vamos a ver el ejemplo, ¿ya?
Denle una repasada y el día viernes veríamos el ejemplo. ¿Está bien? Bueno, entonces Está bien, Inge, hasta luego. viernes, ¿ya? Sobre el examen, en realidad el examen era relativamente lo mismo que hemos hecho en la práctica, ¿no? Con datos diferentes, ¿no? No estaba complicado. Lo de la curva, sí, la curva con transiciones, ¿no? Esa era sencilla, ¿no? Alguien me preguntaba en el examen, ¿no? Perdón, bueno, no voy a cambiar ya. Lo hacía rojo para la curva interna, ahora lo he hecho como externa, ya no importa. Entonces, en el caso del ejercicio 2, ¿ya? Me decían cómo calculo y demás cosas, no tenían que calcular nada. ¿Por qué? Porque los datos ¿cuáles eran los datos, jóvenes? Les daba la longitud de la curva ¿de qué? La longitud de la espiral, ¿ya? Era dato, ¿ya? ¿Qué más era dato? La longitud de la curva circular era dato, ¿ya? Y bueno, tenían una pendiente, ¿ya? Entonces, en la curva con transiciones, ¿ya? ¿Cuáles son los puntos? Estos puntos. ¿Cuáles son estos puntos? ¿Este punto cuál es? Estos 4 primero. ¿Qué se llama este punto? Se llama tangente espiral, espiral circular, circular espiral, etc. Entonces, si ya les doy estos valores, esta distancia era longitud de la espiral. Esta otra también era longitud de la espiral, ¿ya? Esta de acá, LC, era pues esta distancia. Desde acá hasta acá era LC. ¿Ya? Y dependiendo, ¿no? Acá tenían que hallar el N, el B, el E, ¿no? ¿El N aquí es igual? LT por B sobre A. Y acá lo que sí tenían que ver, no recuerdo, porque no he visto hasta ahora, estoy con bastante trabajo, era el N, ¿no? Si era 1, 2, ¿no? Creo que era 4, si era 4 y en 2 sentidos, esto era 2, ¿no? Y eso, este ejercicio hemos hecho también, ¿no? Por si acaso. Por lo menos, no inclinado, pero hemos hecho horizontal, ¿no? O sea, este mismo gráfico lo hemos hecho, ¿ya? Eso por si acaso, ¿ya? Entonces, era sencillo relativamente este examen, ¿no? Prácticamente lo que hemos hecho en clase, ¿ya? Bueno, el viernes continuamos. No se olviden, jóvenes, que ya va a acabar el semestre e inicialmente el examen creo que está programado para el 3 de junio. Entonces, tenemos 2 semanas, ¿no? Entonces, vayan estudiando, jóvenes. No solamente vertical, sino todo, ¿no? Vamos a ver si es que, dependiendo del tiempo, si es que se queda ahí el examen o no. Pero inicialmente
tenemos una fecha ya del examen final. Entonces, vayan estudiando, por favor, ¿ya? Y ojo que tienen que acabar ya su proyecto, ¿no? No tienen que empezar, ya deberían estar en la mitad o concluyendo. Entonces, vean eso también y hablen con el ingeniero Bustos, porque para no demorarse, porque al final, en la última semana van a hacer un proyecto y eso ya no es creíble. Ya. Bueno, jóvenes, entonces nos veríamos el día viernes, ¿ya? Que estén bien.